economía y finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos con Mario Arruda para conversar respecto a la Ley de Datos Personales Crediticios y su análisis sobre esta normativa. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por venir. Hola Eduardo, realmente un placer estar. Muchas gracias por la invitación. Mario, en líneas generales, las novedades con la Ley de Datos Personales Crediticios traen beneficios para el consumidor y también incorporan el tema de las noticias o de los datos sobre cumplimiento cuando hablamos de justamente los datos personales crediticios. Mario, bajo tu criterio, bajo tu análisis, ¿qué es lo más importante de estas nuevas actualizaciones que se vienen haciendo en el marco normativo? Bueno, yo creo que le diste en el ojo, Eduardo. Realmente lo más importante acá es el beneficio que trae para la gente, para las personas. En nuestro sistema de información crediticia, desde hace mucho tiempo, principalmente lo que se reportaba era la información negativa, es decir, los incumplimientos. Equifax, la empresa en la que yo trabajo desde el 2011, empezó a proponer la creación de una base positiva y tuvo grandes avances a lo largo de los años, pero yo creo que este respaldo legislativo que viene con esta ley que salió en el 2020 es fundamental para que todos los actores del mercado, todas las empresas que contribuyen a información crediticia, empiecen a aportar también la información positiva. Información positiva es cuando uno paga bien. Entonces, no solamente que se informe cuando uno paga mal, cuando tuvo un atraso, sino que también se muestren todos los créditos que yo tengo vigente y cómo los vengo pagando en el tiempo. Y esta es una gran justicia porque antes se mostraba la información parcial y ahora se muestra la información completa y la gente va a poder hacer valer esa información. Justamente, Mario, esto completa el panorama, es decir, muestra una foto más completa de cómo es la persona en cuanto a sus cumplimientos. Esto también hace de que sea mejor para el cliente, para la persona, eh, para que haya una mejor situación o un mejor escenario en cuanto a acceder a nuevos créditos, a tener mejor información en el sistema y bueno, que esto sea en beneficio de su economía. Totalmente, y si te fijas, muchos de los problemas que existieron o de los reclamos que existieron a lo largo de los años venían dados por el hecho de que de repente uno cualquiera podía tener una situación difícil, podía tener un familiar enfermo, podría perder el trabajo y quedarse atrás en el pago de sus deudas. Y ahí empezaba a figurar eso en su reporte crediticio y era lo único que figuraba. Y sin embargo, el tener el historial de crediticio completo, con todos los créditos que yo pagué bien, puede llegar a poner en contexto pequeños incumplimientos que yo tenga de vez en cuando. Entonces, quien me va a otorgar un crédito va a poder ver que yo siempre pagué bien y que hay una situación puntual que me está impidiendo honrar mis deudas en ese momento. Entonces, yo creo que es una gran justicia que se hace con las personas el mostrar esta historia completa. Normativamente, Mario, se tiene la nueva ley de datos personales crediticios y el Banco Central del Paraguay emitió una reglamentación recientemente al respecto. ¿Qué análisis se hace sobre ese punto en particular? Bueno, la ley está vigente o fue sancionada en el 2020 y el Banco Central tenía un plazo para reglamentarla. Y ahora la reglamentó y la verdad que viene bastante en línea con lo que estaba establecido en la ley. Desarrolla muchos de sus artículos, principalmente la parte administrativa que tiene que ver con el otorgamiento de las licencias para operar como un buró de crédito. Y eso para nosotros son muy buenas noticias. Equifax es una empresa que está presente en 26 países del mundo y estamos acostumbrados a estar regulados y tenemos un estándar alto en todos los países donde operamos, independientemente del marco normativo. Entonces las exigencias que trae esta nueva ley respecto a quienes pueden operar un buró de crédito vienen muy en línea con las cosas que nosotros ya teníamos implementadas y celebramos que exista esa robustez ahora en el mercado paraguayo también. Justamente aprovechando esa expertise o esa experiencia internacional, el tema de los datos positivos en otros países trae esos buenos resultados que justamente se están queriendo incorporar en territorio paraguayo. ¿Hay una experiencia positiva con esto en otros países del mundo? Sí, la verdad que nosotros estamos un poco atrasados inclusive en incorporar estos datos positivos. Países como Argentina, Perú, Colombia y ni qué hablar Estados Unidos y Europa hace muchísimos años, por lo menos 20, 30 años que ya operan con este tipo de información. Y de verdad que ayuda a poner la historia completa de la persona, que después se va, digamos, cerrando de manera total con datos alternativos que le llaman, que son los datos que ellos hoy empiezan a buscar. Por ejemplo, temas de información de
de residencia, geolocalización, de telefonía celular, cosas que empiezan a completar la historia de la persona y que dan ese panorama completo o 360 grados, como nosotros le llamamos. Eso también fomenta en cierto modo una competencia entre las empresas cuando un cliente tiene registros positivos de cumplimiento, se vuelve atractivo para las empresas en el sentido de que se le puede ofrecer productos, servicios y teniendo toda la información respecto a su cumplimiento también, las empresas se pelean entre comillas por un buen cliente y eso justamente redunda en beneficio de ellos, es decir, se ofrecen precios más competitivos, mejores tasas. Es todo un circuito que redunda en beneficio de las personas. Totalmente. Yo creo que ahí la palabra clave es la reducción de la asimetría de la información. ¿Qué significa eso? Que mientras más información hay, es menos riesgoso tomar decisiones sobre las personas. Entonces, antes, cuando había solamente información negativa, yo podía saber si tenía 1, 2, 3 incumplimientos, una demanda, una inhibición, pero si estaba en buen estado, era una hoja en blanco. Yo no podía saber qué tan bueno era. Y ahora que hay información positiva, yo puedo ver los grados, si tomó un crédito y lo pagó bien o tomó 20 créditos y lo pagó bien. Y también puedo saber si se está sobreendeudando, a lo mejor no tiene ningún atraso, pero la línea de crédito que esa persona puede tomar llegó a su límite. Entonces, la posibilidad de hacer un mejor análisis con más información habilita a las empresas a otorgar mayores beneficios, plazos, tasas y empieza una competencia más interesante por los buenos clientes. Pero de la misma manera también las empresas pueden empezar a decir, vení a operar conmigo, que yo voy a contar cuando vos pagás bien. Y eso es fundamental también a la hora de elegir con quién tomar un crédito. Mario, el proceso de esta nueva ley de datos personales crediticios sigue. El Banco Central hizo su reglamentación propia. Tengo entendido que la SEDECO también, que es la otra autoridad competente en el marco de la ley, se tiene que proceder al registro, vos ya lo estabas diciendo, de las entidades que van a operar como buró de crédito. Es decir, este proceso sigue y se tiene que ir perfeccionando para que cada vez la aplicabilidad de la ley entre con mayor eficacia. Claro, totalmente. Y yo creo que me preguntaste hace rato por los beneficios, las novedades de este marco normativo. Yo creo que lo primero es para la gente la posibilidad de usar sus datos positivos y lo segundo es el orden que va a traer al mercado de sistema de información crediticia. Es decir, el regulador no es que se limita a emitir esa reglamentación y después se acaban sus funciones. No, al contrario, ahí empieza la función de supervisión de los burós de crédito. Entonces el Banco Central constantemente va a estar emitiendo normativas, resoluciones, de la misma manera que lo hace con el sistema financiero para ordenar el sistema de información crediticia. Y SEDECO, por su lado, también continúa defendiendo a los consumidores y abarca todo el sector no regulado por el Banco Central, que es el sistema financiero. Mario, la gente de repente tiene un poquitito de miedo respecto a la información que circula sobre ellas, ¿verdad? Tiene cierto temor o cierta confusión genera cuando hay información sobre algún tipo de incumplimiento, en este caso ahora se incorporan los cumplimientos. ¿Cómo hace la gente para de repente tener mayor certeza respecto a qué información se puede manejar y qué información no se puede manejar? Excelente pregunta. Yo creo que es fundamental que la gente conozca y pierda el miedo, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, toda la gente constantemente está revisando su score crediticio y cuida su score crediticio como lo cuida su currículum de trabajo. Es decir, yo quiero que en mi currículum de trabajo todos los que están listados como mis empleadores digan que yo fui un excelente trabajador, que pagué, que honré, digamos, mi responsabilidad de la mejor manera, de manera súper diligente. Entonces, de la misma manera hay que cuidar el reporte crediticio. Y el primer paso para hacer eso es conocer qué hay en él. Entonces, nosotros siempre le instamos a todas las personas a que acudan a Equifax, ejerzan su derecho de acceso. Esto lo pueden hacer vía telefónica, lo pueden hacer vía mail y también tenemos habilitado desde hace poco tiempo toda la red de Aquí Pagos y otras bocas de cobranza, de manera tal que si la persona por algún motivo no puede acercarse, no puede contactar con nosotros o quiere hacer eso fuera del horario laboral, también puede acceder a estas bocas de cobranza. Entonces, una vez que uno accede a su reporte y ve que hay en él, nosotros de nuevo estamos a disposición para explicarle todo lo que ese reporte contiene, cómo se actualiza esa información, ayudarla a tramitar si es que hay información errónea o desactualizada. Y de esa manera la persona, controlando constantemente que hay en su reporte y asegurándose de que va construyendo un lindo currículum crediticio, eso le va a ayudar y le va a abrir las puertas en el futuro
con certeza. Y esto es el caso especialmente para las personas de menor recurso. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que tienen mayores recursos o tienen un salario alto donde no le piden más nada, o tiene bienes que puede hipotecar, pero la persona que no tiene recursos, la llave para el éxito, la llave para acceder al crédito de manera sostenible es tener un buen currículum crediticio, un buen reporte crediticio. Esa experiencia que estabas comentando, que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente cuida ese informe, ¿sería lo ideal que haya suficiente educación o noción respecto a eso, como estabas comentando, para que justamente se tenga una buena foja y con eso también se pueda ir accediendo, como justamente ya lo estabas diciendo, a mejor o una calidad más elevada de productos y servicios? Es decir, esa sería la idea en líneas generales de cómo funciona todo esto. Exactamente, ¿verdad? Y justo estamos en la semana de la educación financiera, de la inclusión financiera. Hay una estrategia nacional de inclusión financiera que está liderada por el Ministerio de Hacienda junto con el Banco Central. Es decir, hay muchos esfuerzos en mejorar la educación financiera en nuestro país y esa es la clave para poder tener personas más saludables financieramente hablando. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esperamos hasta terminar el colegio para empezar a informarnos de estos temas y ahí ya es demasiado tarde. Ya empezamos a contraer deudas con telefonía o con un banco, una tarjeta y nunca nos enseñaron cómo manejar ese crédito. No sabemos que tenemos que pagar de manera puntual, que tenemos que endeudarnos hasta cierto límite. Entonces nosotros desde Equifax aportamos nuestro granito de arena, nos juntamos con Junior Achievement, Fundación Paraguaya, vamos a los colegios, hablamos de estos temas, pero la verdad el alcance de lo que nosotros podemos hacer de manera aislada es muy limitado. Entonces, alentamos a otras empresas, a otros actores, a involucrarse en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, a ver qué podemos hacer también desde el sector privado para empezar a hablar de estos temas y ayudar especialmente a las personas que están todavía en el colegio y que tengan estos conocimientos cuando se insertan al mundo laboral. Porque si no, empezar a aprender ahí ya es demasiado tarde. Mario, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. A las órdenes. Muchas gracias, Eduardo.